Dale fuerte palmas a Daniel. Adelante, Danielito. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Amén. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes después de varias semanas. Les invito a abrir su Biblia en Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Pueden confirmar con un amén. Un amén con mucha fe, si es que ya lo encontraron. Ezequiel 37, verso 1. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 14. Dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, y se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cerremos nuestros ojos para orar. Dios poderoso, te pedimos, Padre, que puedas tocar nuestro corazón, que puedas darnos entendimiento para poder, Dios, oír tu palabra. Dios, Rey de todo el universo, nos acercamos a ti por medio de tu Hijo Jesús, el cual perfecciona nuestros pensamientos, perfecciona nuestras intenciones y nos vuelve santos ante ti. Padre, abrázanos con tu amor, abrázanos con tu palabra y ayúdanos a ser mejores cristianos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Junto a los ríos de Babilonia yo me senté. Y ahí lloré recordándome de Sión. Los malvados que me llevaban cautivo me pedían una canción. Me pedían alegría, me pedían emoción, pero tan lejos de Dios, tan lejos de su presencia en esta tierra extraña, ¿cómo podría alabar a Dios? En medio de este bullicio inmenso, de esta desolación insoportable, cerraba mis ojos y recordaba los días en Sión.
Soy Ezequiel, crecí en Jerusalén, escuchando las grandes proezas de nuestro Dios, el Dios que nos ama y nos defiende. Ante Él nadie puede ponerse de pie. Y los que intentaron terminaron ahogados en inmenso mar o derribados como aquel gigante que quiso luchar contra Dios. Tantas historias de triunfo que llegué a creer que Jerusalén era inquebrantable, que nada nos podía tocar. Sin embargo, estoy aquí caminando junto al río de Babilonia, dirigiéndome a un lugar que no conozco. Jerusalén yace derrotada, destruida y profanada por Nabucodonosor. ¿Qué será de vosotros? ¿Qué será de nosotros? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Han pasado largos años desde aquel entonces. Tenía apenas 26 cuando se escuchó el retumbar del ejército de Nabucodonosor en Jerusalén. Quisimos luchar, pero no pudimos resistir. En poco tiempo cumpliré ya 30, edad en la que mi sueño más grande de servir a Dios en su templo se iba a hacer realidad. Pero en lugar de ello, solo visualizo imágenes de otros dioses que aparentemente han destruido nuestro hogar y nos han ganado la batalla. ¿Cómo no ser tentado a ceder ante tales dioses aparentemente más fuertes, aparentemente más poderosos? Es entonces que aquí, muy lejos, desde el exilio, escuché una voz que me llamaba, una voz lejana, pero acogedora a la vez. Ante aquella voz no pude estar en pie, pero esa misma voz sopló aliento en mí y pude levantarme y me llevó en sueño profundo hacia Jerusalén y me mostró mi hogar destruido. Ahí veía yo militares de huesos secos, millares infinitos huesos secos, agrietados, amarillentos, sin ningún rastro de vida. Y en ellos veía la esperanza que tuve algún día, que ahora no es. Entonces esta voz me pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Desanimado por mi hostil alrededor y tentado por la frustración, quise decir: no, es imposible. Pero en lo más profundo de mi ser aún existían presagios de aquella fe que una vez tuve, que no podía aceptar la idea que nuestro Dios había sido vencido. Entonces, humildemente, sin pretender ser sabio de sus propósitos, respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aferrado de la palabra que recibía de Jehová, profeticé como me mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso comenzó a buscar su otro hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y subieron órganos, y se formó, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Era un inmenso ejército formado, pero sin vida, sin respiración, solo parados, quietos e inmóviles. Y me dijo luego: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército en extremo, pero ahora un ejército con vida.
Entonces yo, aún en sueño, tratando de entender tal acontecimiento, volví a escuchar su voz diciendo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo, Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y ponga espíritu en vosotros y vivas, y os haré reposar sobre vuestra tierra, sabráis que yo Jehová hablé y yo Jehová lo hice. Luego desperté, y aunque aún seguía junto a aquel río de Babilonia, mis pensamientos habían sido renovados. Estaba más fuerte. Si bien aún éramos esos huesos secos, dispersos y destruidos, nuestro Dios prometía volvernos a unir y soplar aliento de vida. Aquel aliento que una vez sopló en Adán y vivió. Él prometía volver a crearnos, soplando vida y aliento, quitándonos este corazón endurecido por nuestros pecados y poniendo en su lugar un corazón de carne que vuelva a amar a Dios, dispuesto a obedecer sus estatutos. Esta verdad la predicaré a mis compañeros de exilio, y ya no nos sentaremos a llorar junto al río de Babilonia, sino que levantaremos alabanza y adoración, examinando nuestros caminos hasta volver a Jerusalén, cerca del cielo, cerca de nuestro Dios que no nos ha olvidado. Hermanos, lo que Ezequiel vio en ese valle de huesos secos era el pueblo de Israel, que se creyó invencible, que se creyó intocable, porque se acostumbró a vivir cerca de Dios, porque desde pequeños que nacían les enseñaban las historias de Moisés, las historias de Noé, y de la fuerza en cómo Dios los protegía. Escucharon las historias tan grandes del rey David y de la sabiduría de Salomón, y creyeron que no podrían ser derrotados, y se alejaron de Dios, y se alejaron de Él, y lo que un día tuvo vida se volvió en huesos secos, amarillentos, sin vida, esparcidos y alejados de Dios. Tal vez hemos perdido la fe de todo, la fe que un día ardía y hoy apenas puede respirar. Tal vez nos hemos olvidado de aquella primera vez que llegamos a la iglesia, o cuando nacimos en la iglesia y estuvimos años sirviendo, estuvimos años con la emoción de servir a nuestro Dios, pero ahora nos sentimos secos. Y el pueblo de Israel podía ver imágenes de los dioses de Babilonia y pensaban que esos dioses eran más fuertes que nuestro Dios, llevándose al exilio, llorando y llorando, recibiendo la noticia que Israel había sido destruida. Las circunstancias que pasan en el día pueden ser tan fuertes que podemos llegar a pensar que son más fuertes que nuestro Dios, y podemos ceder y nos podemos apagar. Pero la promesa que Ezequiel recibió para Israel es de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne en lugar de uno de piedra. Encontró su cumplimiento pleno en Jesucristo. El mismo espíritu que llenó aquel valle de vida es el que hoy puede darnos un corazón. Dios nos habla de una segunda creación,
que aunque lo que esté muerto, Dios lo puede hacer volver a nacer, lo puede volver a crear. Y no solamente aparentemente, sino que puede volver a soplar vida. Y lo que hoy puede estar muerto y seco como ese valle, puede volver a ser un gran ejército. Ezequiel alcanzó a ver un templo restaurado con Dios de nuevo en medio de su pueblo, pero era un templo con puertas cerradas aún. Israel volvió a ser libre, se volvieron a juntar, pero aún necesitaban hacer sacrificios a Dios. Por eso la revelación que tuvo Ezequiel en ese entonces no fue completa, pero en Apocalipsis 21-22 dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero. La promesa que recibió Ezequiel ahora se complementa con la venida de Jesús en la nueva Jerusalén, donde ya no estará Dios encerrado, sino que por nuestra fe en Cristo podremos vivir con Él todos los días. Hermano, hermana, tal vez hay áreas de nuestra vida que están secas como esos huesos. Pero así como Dios se fue al exilio acompañando a Ezequiel, así como Jesús dejó a su Padre en la gloria para hacerse hombre, así también Dios nos acompaña en nuestros momentos más complicados. Pero el pueblo de Israel no podía verlo porque solamente veía dioses ajenos que aparentemente habían ganado. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Solamente vemos dolor, solamente vemos dificultad, solamente añoramos lo que un día fuimos y pensamos que esa circunstancia es más poderosa que Dios. Y como el pueblo de Israel nos sentamos junto al río de Babilonia y lloramos. Pero Dios no nos dejó y no te deja y no te abandona. Y así Dios le acompañó al pueblo. Y en el exilio, Ezequiel soñaba con ser sacerdote en el templo, pero Dios lo llamó en el exilio y le habló en el exilio y estuvo presto a escuchar la palabra de Dios. Tal vez las circunstancias no nos permiten ver y escuchar la palabra de Dios, pero Dios toca la puerta de nuestro corazón y nos promete volver a ser creados y a tener un corazón de carne que lata y que bombee sangre de amor por Dios. Cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Padre eterno, Rey de toda la creación, creemos en esta esperanza de una restauración completa, no una restauración a medias, sino una restauración que va desde lo más profundo de nuestros huesos y tiene el aliento de Dios, el aliento de vida. Padre, hay áreas que están secas y ya no somos lo que un día pudimos ser. Ya no tenemos la misma emoción de servir. Nos hemos dejado llevar por las circunstancias y hemos creído que tú no nos puedes salvar. Hemos visto nuestra vida como esos valles de huesos secos, pero sabemos que somos nueva criatura. Sabemos que enviaste a tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a poder ver la cruz de Cristo en cada momento y saber que tú eres más fuerte y más poderoso, que tú gobiernas todo el universo. Y tal vez puede estar en el exilio, pero tú estás conmigo y me prometes una nueva restauración, una nueva creación.
y anhelamos con todo nuestro corazón un día estar en la Nueva Jerusalén junto al Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén.